Imagina despertar una mañana en Europa y enterarte de que, en cuestión de semanas, un solo hombre ha arrasado con Polonia, Francia, Bélgica, Noruega y Dinamarca. No es una película, no es ficción, es historia. Los ejércitos más fuertes del continente, los que alguna vez dominaron el mundo, fueron aplastados como si no significaran nada. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo fue posible que un cabo del ejército alemán, rechazado por academias militares y sin experiencia formal como estratega, pusiera de rodillas a media Europa? Hoy te voy a contar por qué Adolf Hitler fue tan jodidamente efectivo en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Vamos al principio. Alemania, 1933. Una nación derrotada, humillada, quebrada. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó devastada, tanto económica como moralmente. El Tratado de Versalles no solo les arrebató territorio, ejército y recursos, les arrancó el alma. La inflación era tan absurda que un pan costaba millones de marcos. El desempleo golpeaba a cada familia. La gente tenía hambre, miedo, rabia. Y en medio de ese caos apareció él, Adolf Hitler. Un hombre con un discurso ardiente, una mirada intensa y una promesa clara: restaurar la grandeza alemana. Pero no era solo lo que decía, era cómo lo decía. Su oratoria era brutalmente efectiva. Podía hablar durante horas y tener a miles hipnotizados. Sabía cómo tocar las fibras más profundas del orgullo y el dolor nacional. Pero mientras la mayoría veía en él a un salvador, lo que no sabían era que detrás de ese patriotismo había un plan: desatar una guerra total y reescribir el mapa de Europa. Y no lo hizo solo. Supo rodearse de mentes brillantes. Goebbels con la propaganda, Himmler con el control interno, Guderian y von Manstein con las estrategias de guerra. Hitler era más que un líder político, era un titiritero, y su nación una marioneta que bailaba al ritmo de su locura. La clave de su éxito en el campo de batalla se llamó Blitzkrieg, o guerra relámpago. Una forma de hacer la guerra nunca antes vista. Rápida, letal, precisa. Nada de trincheras interminables como en la Primera Guerra Mundial. Aquí se trataba de velocidad, de aplastar al enemigo antes de que siquiera supiera que lo golpeó. Tanques Panzer avanzando sin descanso, aviones Stuka sembrando terror desde el cielo, tropas motorizadas cruzando fronteras como cuchillos atravesando mantequilla. Era un espectáculo, aterrador, y funcionó. El primer blanco, Polonia, septiembre de 1939. En menos de un mes, el país fue desmembrado. Mientras los polacos luchaban con caballería y sables, los alemanes destruían ciudades enteras con bombas y fuego. Fue una ejecución militar quirúrgica y brutal. Pero Hitler no solo era un genio militar, también era un estratega político sin escrúpulos. Antes de mover un solo tanque, aseguró su retaguardia con el pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo con Stalin que le garantizaba que la Unión Soviética no intervendría mientras él devoraba Europa Occidental. Fue como firmar un pacto con el diablo, entre dos demonios. Mientras tanto, Inglaterra y Francia observaban. Dudaban, recordaban la masacre de la Gran Guerra y no querían repetirla. Esa indecisión fue oro para Hitler. Mientras los líderes aliados debatían, él avanzaba. El año en que Europa tembló. Dinamarca cayó en un solo día. Noruega en apenas 2 semanas. Pero el plato fuerte estaba por venir. Francia, el orgullo militar de Europa. El país con uno de los ejércitos más grandes del mundo. El mismo que había resistido a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Confiaban en su muralla defensiva, la línea Maginot, una cadena de fortificaciones de concreto armado,
cañones pesados y búnkeres subterráneos que protegía la frontera alemana. Pero cometieron un error fatal. No protegieron completamente el flanco norte, pensando que era imposible cruzar por las Ardenas, una zona montañosa y boscosa. Ese fue su talón de Aquiles. El plan alemán fue simple, audaz y casi suicida. Atravesar las Ardenas con más de 1.500 tanques, avanzar por terreno difícil y atacar desde donde nadie lo esperaba. Von Manstein diseñó la estrategia. Guderian la ejecutó con precisión milimétrica. El 10 de mayo de 1940, mientras los aliados concentraban tropas en Bélgica, los alemanes atravesaban las montañas por caminos imposibles. Y lo lograron. En apenas 48 horas rompieron el frente francés. Las defensas colapsaron. Las comunicaciones fueron saboteadas. Los Stuka bombardeaban sin piedad. Los generales franceses estaban desorientados y los soldados atrapados. En solo días, el ejército aliado quedó acorralado en Dunkerque. Allí ocurrió uno de los momentos más dramáticos de toda la guerra: la evacuación de más de 300.000 soldados británicos y franceses, salvados por una flota improvisada de barcos civiles, pesqueros y ferries. Fue un milagro, pero también una humillación. Una retirada que expuso la vulnerabilidad total de los aliados. Y mientras los aliados escapaban como podían, Hitler seguía avanzando. París cayó el 14 de junio, sin resistencia, sin combate. Una ciudad entera se rindió al paso de los tanques alemanes. 6 semanas. Solo 6 semanas le tomó a Hitler doblegar a Francia. El ejército que había resistido 4 años en la Primera Guerra Mundial cayó en menos de 2 meses. Increíble. Hitler no solo celebró, se regodeó. Viajó a París, caminó como emperador por sus calles y ordenó visitar la tumba de Napoleón. Estaba en la cima, se creía intocable, y el mundo entero lo miraba en silencio. Entonces, ¿qué lo hizo tan exitoso? Fue una mezcla letal de velocidad, audacia, planificación y manipulación. Su ejército era una máquina engrasada al detalle. Mientras el resto del mundo planeaba guerras como en el pasado, él ya estaba peleando en el futuro. Pero había algo aún más poderoso que su maquinaria militar: su control mental. Goebbels transformó la propaganda en ciencia. Cada victoria era convertida en una epopeya, cada derrota en un acto de nobleza. El pueblo alemán no solo lo obedecía, lo idolatraba. Lo seguían con una fe ciega, convencidos de que estaban presenciando el renacer de su nación. Y además, Hitler jugaba con 2 armas invisibles: el miedo y la sorpresa. Golpeaba rápido, donde no lo esperaban. No daba tregua. Y mientras los líderes de Inglaterra y Francia se reunían para analizar opciones, él ya estaba invadiendo su próximo objetivo. Era como un depredador que nunca dormía. Su régimen funcionaba como un reloj suizo. Todo, absolutamente todo, respondía a un único centro de poder: la industria, el transporte, las comunicaciones, el ejército, la propaganda. No había decisiones descentralizadas, todo pasaba por él. Y por un tiempo, eso lo hizo imparable. Pero ese mismo impulso, esa misma velocidad, lo llevó a cometer su mayor error: pensar que era invencible. Cuando decidió enfrentarse a la Unión Soviética y a Estados Unidos, firmó su sentencia. Lo que antes fue audacia se convirtió en arrogancia. Lo que fue estrategia se convirtió en obsesión. En 3 años conquistó Europa. En 6 la perdió. Y así, el hombre que arrasó con medio continente terminó sepultado bajo las ruinas de su propio imperio.